al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional, cívico-militar de defensa integral armada de la patria venezolana. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos. El fiscal general de ese país, Jeff Sessions, calificó de terrorismo el atropello masivo en una contramanifestación contra la extrema derecha en Charlottesville, Virginia, donde una manifestante murió y 19 personas quedaron heridas. Ante la presión, el presidente Trump condenó hoy finalmente de manera explícita la violencia y el racismo de los supremacistas blancos que marcharon en Virginia. La violencia y el odio se encendieron en Virginia. Un atropello masivo, un helicóptero caído, un muerto y varios heridos es el saldo de la más grande marcha de supremacistas blancos, neonazis y simpatizantes de la derecha alternativa. Ellos se enfrentaron contra manifestantes antifascistas. 48 horas después del inicio de los disturbios, el presidente Donald Trump habló desde Washington y condenó a la violencia y a sus autores. El racismo es el enemigo y quienes causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo el KKK, neonazis, supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que queremos como estadounidenses. Somos una nación fundada sobre la verdad de que somos creados iguales. Somos iguales a los ojos de nuestro Creador, somos iguales para la ley y somos iguales bajo nuestra Constitución. Las protestas empezaron por la estatua del general confederado Robert Edward Lee en Charlottesville, Virginia. Las autoridades locales querían renombrar el Lee Park como Emancipation Park, y esto incluía el retiro del estatua. Lee fue un héroe de la guerra civil estadounidense, pero para muchos representa un símbolo de la esclavitud brutal. La noche anterior a las protestas convocadas por grupos de extrema derecha, los autodenominados nacionalistas blancos salieron con antorchas gritando "no nos reemplazarán". Pero tras la violencia registrada este fin de semana, el FBI ha tomado la investigación del caso. A cualquiera que haya actuado criminalmente en la violencia racista de este fin de semana, se le dará plena responsabilidad. La justicia llegará. Como dije el sábado, condenamos en los términos más enérgicos el flagrante despliegue de odio, fanatismo y violencia. Estos no tienen lugar en los Estados Unidos. Este lunes, el responsable del atropello masivo James Alex Fields Jr. compareció ante un tribunal de Charlottesville que le negó la libertad bajo fianza en su audiencia inicial. El joven de 20 años tenía simpatías nazis desde su adolescencia. Afuera de la corte, un nacionalista blanco protestaba gritando contra los medios y llamándolos mentirosos, ya que según él, ellos no mataron a nadie. En este contexto, el presidente ejecutivo de Merck, Kenneth Frazier, renunció a uno de los consejos de asesores de Donald Trump porque no condenó de inmediato la violencia supremacista en Virginia. Trump, sin embargo, se burló del ejecutivo, señalando que tendrá más tiempo para bajar los estafadores precios de los medicamentos. Se ha demorado 48 horas Donald Trump en condenar y hablar por su nombre, ¿no? A referirse a los supremacistas blancos y al atentado que han cometido ayer. Hasta antes solamente había hablado de violencia de los dos lados, equiparándolos a ambos. Como si ambos lados hubiesen embestido al otro con autos. Sí, no, esto fue, digamos, penoso porque no era nuevo. Lo interesante es que esta vez sí parece haberle endilgado un costo político y
primera vez en mucho tiempo aceptó un error y lo corrigió. Pero recordemos que en campaña, cuando le dijeron usted acepta el respaldo de gente como David Duke, que fue dirigente del Ku Klux Klan, Trump se negó a, digamos, distanciarse tanto de Duke como de esa organización, poco menos que alegó no saber qué era el Ku Klux Klan. Y hay que recordar que, si bien él tiene una fijación obsesiva con el terrorismo yihadista, aproximadamente un tercio de las víctimas de terrorismo en Estados Unidos son víctimas de supremacistas blancos, como los que cometieron este atentado. Acá hay dos factores que probablemente contribuyen a entender por qué le pasa factura a Trump. Primero, el modus operandi, que era más propio del Estado Islámico que de los supremacistas blancos, que por ejemplo en Oklahoma City utilizaron explosivos. Habría que recordar que ese es el segundo atentado terrorista más letal en la historia de los Estados Unidos, perpetrado... Solo después de las Torres Gemelas. Solo después de las Torres Gemelas, perpetrado por Timothy McVeigh, un supremacista blanco. Pero digamos, no se había distanciado de ellos en campaña cuando lo apoyaron explícitamente. Ahora, digamos, tenía a Bannon, que es cercano, tiene a Bannon, que es cercano a ellos, como asesor en la Casa Blanca, y como digo, la novedad era el hecho de que el método utilizado, y que esto ocurre después de que él parecía haberles dado alas, precisamente porque nunca se distanció del respaldo que le otorgaron, que fue explícito, pero después de ver que incluso senadores republicanos ultraconservadores lo atacaban por eso, finalmente tuvo que admitir que no era un hecho de responsabilidad compartida y señaló por su nombre a los neonazis, supremacistas blancos y miembros del Ku Klux Klan, aunque no llamó el hecho, no calificó el hecho como un acto terrorista. Que su hija sí se refirió a nazis, neonazis, derecha, ultraderecha. La alt-right es la ultraderecha, ¿cómo se definiría la alt-right? Derecha alternativa, ¿no? Que es de la que proviene Bannon. Sí. Bannon crea, bueno, no crea, creo que asume el control de Breitbart News, que había sido fundada por alguien más, y él dice que va a convertir a Breitbart News en el vocero de la alt-right, de la derecha alternativa a la derecha tradicional encarnada en el Partido Republicano. Y claro, Richard Spencer, que es el que acuña el término alt-right, es uno de los que participó en la organización de esta marcha. Ahora, llama la atención cómo salen con la cara descubierta las marchas que hacen por la ciudad y la cantidad, porque hay una marcha también en la noche en una de las universidades de Virginia. ¿Se sabía que tenían ese número los simpatizantes de la ultraderecha? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que buena parte de ellos no eran de Virginia, ¿no? Confluyeron. Como ocurre, hay que recordar que esas estatuas están ahí hace más de 80 años, o aproximadamente, hace casi 100 años de hecho, ¿no? Aproximadamente, sí, son de la década del 20 del siglo pasado, pero cada vez que hay cambios sociales en Estados Unidos, esta derecha, digamos, extrema, reaparece como un movimiento reaccionario en sentido estricto, ¿no? En respuesta a esos cambios sociales y con la agenda de retrotraer el reloj de la historia a un pasado que consideran un pasado glorioso. Pero digamos, en los 60 fue la última vez que vimos este tipo de manifestaciones en esta proporción, coincidiendo con los movimientos contraculturales, el feminismo, movimientos por los derechos civiles, asociados a movimientos de los afroamericanos en particular, y movimientos de izquierda. En esta ocasión esto surge sobre todo después de la elección de Barack Obama, ¿no? Que es cuando surge el Tea Party. Claro, el Tea Party no era tan extremo como estos grupos, pero estos grupos, digamos, por un lado está el fenómeno del Tea Party que ha desaparecido como movimiento, pero parte del cual ahora está en este tipo de grupos supremacistas blancos, pero en segundo lugar está el discurso del propio Trump. Recordemos cómo se refería Trump a los inmigrantes mexicanos. Son asesinos, son violadores, son narcotraficantes, cosa que no solo no es cierta como generalización, sino que además los inmigrantes de primera generación indocumentados cometen menos crímenes que la población local.
como proporción. Y hablando de crimen, esto, por ejemplo, en Alemania sería un crimen, ¿no? Un delito. Ah, claro. Tener una bandera nazi. Claro, por supuesto. Claro, ahí el tema es que en Estados Unidos, digamos, la incitación a la violencia de modo explícito sí está prohibida, pero los discursos de odio no necesariamente. En Europa hay la tendencia a prohibir los discursos de odio. En Estados Unidos la primera enmienda ha tendido a ser interpretada de modo lo suficientemente amplio como para que la mera expresión de opinión por sí misma no constituya, digamos, delito. Pero hay una tendencia creciente a asociar el discurso de odio, como es un discurso neonazi, al concepto de instigación de la violencia. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó esta tarde a la Argentina tras visitar Colombia, donde tuvo que aclarar la advertencia de Donald Trump sobre una opción militar contra Venezuela. Mike Pence inició una gira oficial en América del Sur que coincide con las tensiones regionales por las acciones de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante su comparecencia ante los medios, el vicepresidente de los Estados Unidos matizó el mensaje que ofreció Donald Trump el viernes sobre una posible opción militar en el país petrolero. Pence dijo que hay posibilidad de rebajar la agitación política por la vía pacífica. Como dijo el presidente Trump hace pocos días, tenemos muchas opciones para Venezuela, pero el presidente también confía en que trabajando con nuestros aliados en América Latina, podemos lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Pence además ha cuestionado las acciones de Maduro contra sus opositores, la prensa y los manifestantes que piden libertad y democracia en Venezuela. Estados Unidos, Colombia y las naciones libres de América Latina no se callarán. Venezuela se hunde en la dictadura y, como ha dicho el presidente Trump, no nos quedaremos parados mientras vemos cómo Venezuela se desmorona. Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos le dijo a Pence lo que ya habían manifestado países latinoamericanos, incluido el Perú, el fin de semana, a través de comunicados sobre la opción militar para Venezuela. Le expresé al vicepresidente Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada. Ni en Colombia, ni en América Latina, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo. América es un continente de paz. Mantengámoslo así. Colombia fue la primera etapa del viaje del vicepresidente Pence, cuya gira también incluye paradas en Argentina, Chile y Panamá. Bueno, ahí el presidente de Venezuela expresó lo que ha sido la posición de América Latina, ¿no?, sobre esta amenaza de Donald Trump, que dijo que no descartaba la opción militar. Lo que dijo también Mike Pence fue que Estados Unidos tenía todo un abanico de posibilidades del tema diplomático, pero también económico, ¿no? Pero ahí es fundamentalmente ¿qué cosa? El petróleo, ya no sanciones a individuos. Ese sería claro, alguna variante de la industria energética. Afectar los intereses de Citgo, la empresa, digamos, propiedad de PDVSA que opera en Estados Unidos, opera tanto refinerías como estaciones de servicio. O en su defecto también prohibir digamos, la venta de petróleo ligero a Venezuela, porque, digamos, el petróleo venezolano es petróleo pesado que requiere refinerías especiales. Entonces, a veces Venezuela importa también petróleo ligero refinado o para refinar. Y finalmente, lo que muchos creen improbable, digamos, limitar o prohibir la importación de petróleo de Venezuela, que también tendría un costo para Estados Unidos. Ahora, sobre las declaraciones en torno al uso de la fuerza en Venezuela, pareciera que Trump hace un esfuerzo deliberado por sabotear a sus propios compañeros de gobierno, ¿no? Cuando el secretario de Estado Rex Tillerson estaba en Seúl, si no me equivoco, o en Tokio, en una de las dos capitales, pero estaba en la región, en el entorno de la península coreana, es que lanza este mensaje apocalíptico cuyo final es tomado casi literalmente del anuncio que hace el presidente Harry Truman poco después de lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Y entonces Harry Truman dice, va a caer una lluvia de ruinas sobre Japón
como este mundo jamás ha visto. Y Trump dice, vamos a responder con furia y fuego, como este mundo jamás ha visto. Entonces, básicamente responde diciendo, va a ser algo aún peor que Hiroshima y Nagasaki. Con lo cual, tanto Japón como Corea del Sur le dicen a Tillerson, bueno, ¿quieren una negociación o quieren empezar una guerra, ¿no? Queremos saber a qué atenernos, y si quieren empezar una guerra no cuenten con nosotros, por lo menos en el caso de Corea del Sur. En el caso de Pence, viene su vicepresidente de América Latina y la víspera de su llegada lanza esta amenaza contra Venezuela, una amenaza que todo el mundo entiende como una amenaza hueca, vacía. No tienen la intención de invadir, por ejemplo, Venezuela. ¿No logra a propósito irse al extremo? El que dice que existe arte de la negociación se basa en el extremo máximo de la opción militar para luego poder dejarle a Pence y a otros decir, bueno, no, tenemos otras opciones. Claro, ahí el tema es si es creíble o no la amenaza. En el caso de Corea del Norte, todo el mundo entiende que si Corea del Norte ataca a Estados Unidos o aliado a Estados Unidos con armas nucleares, está invocando su propia destrucción. Pero no era creíble decir que iba a atacar con fuego y furia a Corea del Norte, con una furia nunca vista en este planeta, solo por lo que pudiera decir Kim Jong-un, que como su padre y su abuelo antes son dados a expresiones apocalípticas, precisamente porque no hay una prensa independiente que haga notar la incongruencia entre la palabra y la conducta, en su caso. Pero eso no era creíble, tampoco es creíble en Venezuela. Si me dicen que Estados Unidos está fraguando un golpe de Estado en Venezuela, eso me parece verosímil. Pero si me dicen que Estados Unidos va a intervenir militarmente en Venezuela para redemocratizar el país, eso no solo no es creíble, sino que es contraproducente, como vamos a ver, lo utilizado como elemento de campaña a Maduro. Esta vez le han regalado la bandera. Sí, pero llamó a Trump, eso fue lo que trascendió la semana pasada, lo que se informó el fin de semana, que después de esta amenaza Maduro llamó a Trump y Trump le contestó diciendo, yo no contesto hasta que no se haya restablecido el orden democrático en Venezuela. Claro, pero digamos, no es creíble además la amenaza cuando ni siquiera has probado otras opciones no militares como sanciones más extensas que las que se han aplicado. Y cuando se habla de aislar a Venezuela, si alguien ha quedado aislado con esa expresión es Estados Unidos. Ningún país que participó de la conferencia de Lima ha endosado la amenaza, y de hecho la mayoría, incluso gobiernos conservadores como el brasileño, han condenado cualquier posibilidad de amenaza o uso de la fuerza, cosa que va contra el derecho internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a las Fuerzas Armadas activar el ejercicio de defensa integral armada en respuesta a la amenaza de Donald Trump. Mostrando lemas como "Fuera Trump de Venezuela", venezolanos simpatizantes del gobierno salieron a las calles de Caracas para participar de la denominada marcha antiimperialista en respaldo de Nicolás Maduro. Cerca del Palacio Presidencial de Miraflores se instaló una tarima desde donde el líder chavista respondió a la advertencia de Donald Trump de aplicar una operación militar en Venezuela. He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional cívico-militar de defensa integral armada de la patria venezolana, que se dará sábado 26 y domingo 27 de agosto en todo el territorio nacional. Maduro Moros cree que la administración de Trump tomó una decisión desesperada luego de comprobar la derrota de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, o MUD. Sin embargo, insistió en su interés de conversar telefónicamente con el líder republicano. El imperialismo ha entrado en fase de desesperación. Yo quiero hablar por teléfono con Trump para explicarle, mira, Mr. Trump, te están engañando, Trump. Todo lo que te dicen de Venezuela es mentira y te están lanzando por un barranco como lanzaron a Bush y Obama, y vas a fracasar peor que Bush y Obama con Venezuela, Mr. Trump.
Maduro Moros también pidió a la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente abrir procesos contra los que calificó como vendepatria por respaldar el pronunciamiento de Trump. Respecto a las elecciones regionales, Maduro destacó que la oposición terminó reconociendo la legitimidad del Consejo Nacional Electoral y la Constituyente al inscribir candidatos para los comicios regionales de octubre. Este lunes se cierra el plazo para la inscripción de los postulantes a las 23 gobernaciones regionales. Bueno, claro, la bravata le puede generar algún tipo de adhesión por un tiempo, pero eso no va a acabar con la crisis económica, ¿no? Pero lo que comentábamos viendo la nota es que parece que sí ha tomado la iniciativa el régimen de Maduro, ¿no? Ahí ha descolocado la oposición con esta convocatoria a las elecciones regionales. Sí, que debieron realizarse en diciembre del año pasado. Se trasladaron a diciembre de este año sin razón aparente y ahora sin razón aparente nuevamente las adelantan a octubre, pero las adelantan y 24 horas después de anunciar el adelanto anuncian que solo quedan 48 horas para inscribir candidaturas, con lo cual sabiendo que la oposición tenía divisiones internas, las han agudizado. ¿Por qué tenía divisiones internas? Porque dos partidos de la Mesa de Unidad Democrática se habían decantado por participar solos en caso de que la MUD no participase, decidiese no participar como bloque, Avanzada Progresista y Acción Democrática. Y ahora que la MUD ha decidido participar, pese a las condiciones adversas, pese a que en varios estados en los que ganó durante las elecciones de 2015 para el Parlamento no va a poder presentar candidato propio, pero digo, pese a todas las circunstancias adversas, la MUD ha decidido participar y ahora la división no es por la izquierda, como con Avanzada Progresista, sino por la derecha, Venezuela, ¿no? Vente Venezuela y el partido Alianza Bravo Pueblo de Ledesma han decidido que no van a participar. Y claro, el tema es que para la oposición esta no es una situación fácil. No. O sea, que acá lo único que tienes que elegir es el mal menor. ¿Qué cosa es peor? Tratar de mantener vivas las movilizaciones que ya han perdido fuelle porque no pudieron evitar la elección e instalación de la Asamblea Constituyente y que por ende va a ser difícil revivirlas, o participas con todos los bemoles que eso implica. Creo que la decisión de la MUD es la correcta, sobre todo de cara a la posibilidad de algún tipo de salida negociada de esta crisis política, pero cualquiera hubiese sido la decisión y iba a implicar costos. Es una decisión bien difícil. Quizás de alguna manera se parece a lo que fueron las elecciones del 2000 en la segunda vuelta, ¿no? Que tanto se dudó de los resultados de la primera vuelta, que ir a una segunda era exponerte a un fraude. Y bueno, finalmente la oposición decidió no ir y fue Alberto Fujimori solo, pero ahí tenía un congreso donde sí estaban representadas las diferentes fuerzas. Sí, pero uno y dos... Hay luego de esa elección la intervención de la OEA, pero claro, siempre cabe la pregunta de no haber aparecido los Vladivideos. ¿Qué hubiera pasado? La OEA hubiera obligado a rectificar el curso del gobierno, yo tengo serias dudas de eso. Claro, y la marcha de los cuatro suyos tampoco acabó con los primeros meses de Alberto Fujimori, sino fueron los Vladivideos. Claro que se sumó, ¿no? al descontento. Familiares del general en retiro Raúl Isaías Baduel denunciaron ante la OEA en Caracas la desaparición del exministro venezolano que fue sacado de su celda en una cárcel de Miranda hace casi una semana sin conocerse aún su paradero. La esposa de Baduel, su hija mayor y uno de los 3 abogados del militar acudieron a la sede del organismo para solicitar apoyo, pues sospechan que Baduel se encontraría en la prisión de Ramo Verde en Caracas. Lamentaron que se haya permitido su traslado irregular, sin una boleta expedida por un tribunal y sin avisar a su defensa. Baduel fue detenido en el 2009 y condenado a 7 años y 11 meses de cárcel por corrupción. En el 2015 le otorgaron la medida sustitutiva de prisión domiciliaria, pero meses más tarde le adjuntaron un nuevo delito, instigación a la rebelión. Una militar venezolana hizo pública su separación de las Fuerzas Armadas Nacionales y se declaró en rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro. La alférez de navío Evelyn Andrade López comunicó así su participación en la llamada Operación David, dirigida por el capitán Juan Guavaripano, ahora detenido. Me uno a la Operación David y me coloco al lado del pueblo venezolano, mi pueblo. Yo como militar, mujer, hija y humilde soldada de la patria, he definido mi posición absoluta e irrevocable. Me declaro en legítima rebeldía, hoy más que nunca unida con el bravo pueblo de Venezuela. Desconozco categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Pido la inmediata renuncia de Nicolás Maduro Moro, la liberación de los presos políticos, civiles y militares que se encuentran en las cárceles por pensar diferente. Debo aclarar que no obedezco ningún interés particular, polipartidista ni económico de ningún tipo. De igual manera desconozco la autoridad ejercida por el alto mando militar. La propuesta para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el secretario, subsecretaria, pero antes... Rubio, estamos con ustedes, seguimos muy pendientes de lo que está entre el segundo hombre más poderoso del chavismo, Diosdado Cabello, y el senador por el estado de Florida, Marco Rubio, habría alcanzado un nivel que preocupa a las autoridades de Estados Unidos, según el diario de Nuevo Herald, que cita un memorando de las agencias de inteligencia enviado al Departamento de Seguridad Nacional. Cabello habría contactado a un grupo de mexicanos no identificados como parte de su supuesto plan para asesinar a Rubio. La denuncia, identificada como sensible pero clasificada, habría obligado al Departamento de Seguridad a reforzar la protección de Rubio tanto en Washington como en Miami. Hasta el momento, la veracidad de la amenaza a Rubio no ha sido comprobada. Que han recibido fondos del chavismo y que ahora tienen miedo de romper por la información. Pero en otro tema que tiene que ver con los sistemas de inteligencia y Venezuela y Estados Unidos, ha llamado la atención que el director de la CIA aparezca en una entrevista y se refiere al caso venezolano y que diga además que hay presencia cubana, que no es sorpresa, de Hezbollah, de Irán y de Rusia. Claro, entonces lo que dice es que eso es una amenaza para Estados Unidos. Claro, sí, bueno, sobre esta noticia yo tengo dudas de su veracidad, ¿no? O sea, no veo qué pudiera obtener el gobierno venezolano dándole muerte a Rubio. Rubio no es un tomador de decisiones fundamental en el proceso político norteamericano, pero además, si el gobierno americano tiene la intención de utilizar la fuerza contra Venezuela, ese sería el pretexto ideal, que, digamos, establecer la conexión entre el asesinato de un senador prominente, que fue precandidato a la presidencia, y el gobierno venezolano. No veo qué podría lograr el gobierno venezolano o Cabello con una acción de ese tipo. En cuanto a Pompeo, lo que dice Pompeo va en la línea de lo que dice Pence cuando habla, claro, Pompeo dice, Venezuela tal vez no sea tan importante por sí misma, pero está aliada con enemigos de Estados Unidos. Se vuelve importante como cabecera de playa para la penetración de esos enemigos en la región. Pence usaba otro argumento en Colombia. Decía, Venezuela es un estado fallido o está al borde de serlo, y eso implica que no controla su territorio ni sus fronteras. Va a haber un problema de, digamos, rebalse de refugiados hacia países vecinos, por un lado, cosa que ya está ocurriendo, pero además va a haber violencia creciente y la posibilidad de penetración del crimen organizado dentro de Venezuela. Entonces, sea que es un estado canalla, como era un rock state, que era una de las, o sea, un estado hostil, o sea un estado fallido, en ambos casos la figura es la misma. O sea, o bien el Estado tiene intenciones hostiles en tu contra, o bien el Estado en cuestión no controla su territorio, por ende no puede impedir que ese territorio sea utilizado por grupos hostiles a tus intereses. En cualquiera de los dos casos están presentando un argumento para escalar, diciendo esto ya no es solamente un asunto de democracia dentro de Venezuela, hay otros intereses norteamericanos en juego. Esto parece ir en la dirección de lo planteado por Trump en el sentido de escalar. No creo que una intervención militar sea lo que está en las cartas, pero algún tipo de escalamiento de la crisis. Si se decide el rol de Rusia, ¿no?, que está haciéndole préstamos a Venezuela, ¿podría darse el caso que, si es que hay sanciones económicas de parte de Estados Unidos a Venezuela voltee y que su mercado sea Rusia para su petróleo? Bueno, Rusia es exportador de petróleo, ¿no? Entonces Rusia no va a importar petróleo venezolano. El segundo importador de petróleo venezolano es China, pero China precisamente ya está muy expuesta a un posible default venezolano. Lo que leí hace unos días es que la deuda de Venezuela con China ya estaría alrededor de los $60.000 millones. No he verificado la cifra, pero que son decenas de miles de millones de dólares, no hay duda. Y que claro, como Venezuela no tiene, digamos, suficientes divisas, o sea, dólares en cristiano, como para pagar esa deuda, China acepta que el pago sea en petróleo. Pero digamos, ya últimamente China no le presta más dinero a Venezuela, y Venezuela por eso se ha estado endeudando en los mercados de capitales, pero digamos en condiciones absolutamente leoninas. O sea, básicamente Goldman Sachs le compra bonos, pero digamos
el gobierno tiene que ofrecer garantías de pago. Por ejemplo, en el caso de Rosneft, la garantía eran acciones de Citgo, y además tiene que comprometerse a pagar intereses sumamente elevados. Una pausa y al volver. China aplica sanciones económicas a Corea del Norte, además. Cristina Fernández se podría empañar en algo el triunfo del macrismo en las primarias. Joaquín El Chapo Guzmán rindió su manifestación ante la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York tras ser trasladado bajo custodia policial. Al término de la audiencia, los magistrados autorizaron la visita de su hermana para este jueves 17 de agosto, informaron los abogados del narcotraficante Jeffrey Lichtman y Eduardo Valareso. También solicitaron al juez de la causa, Brian Cogan, ejercer la defensa de Guzmán en el actual proceso y garantizar el pago de sus honorarios, pedidos a los que el magistrado se rehúsa a autorizar al sostener que el dinero proviene de la venta de drogas. China aplicó sanciones económicas a su aliada Corea del Norte que serán efectivas desde este martes. Mientras tanto, en la isla de Guam, las autoridades descartaron un plan de evacuación pese a la amenaza norcoreana. A medida de que se acerca la fecha de la amenaza norcoreana contra Guam, las autoridades de la isla estadounidense dijeron que no planean evacuar la región, ya que el plazo sería demasiado corto. No vamos a evacuar a la gente, hay poco tiempo y sería caótico. Y otra vez repito, no ha habido cambios en los niveles de amenaza de seguridad. Este fin de semana, el presidente y su jefe de personal, general Kelly, me llamaron a casa y me dijeron que apoyan 1000% al territorio. Todos los suelos estadounidenses y a sus aliados. Seremos defendidos y estaremos protegidos. Para la población de la isla, sin embargo, este llamado a la calma no es suficiente. Sí, tengo miedo de eso, por supuesto. Es una amenaza para mi vida y la de mi familia. Al inicio estaba asustada, pero ellos dicen que no es nada. Solo lo dicen para asustarnos. Aunque ahora probablemente es algo serio porque pueden destruir Guam. Y Guam es una isla muy pequeña. En Seúl, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense Joseph Dunford se reunió con el presidente de Corea del Sur Moon Jae-in para discutir los ejercicios militares conjuntos programados para finales de este mes. Moon declaró este lunes que no debe haber una guerra en la península y pidió moderación a su vecino. Instamos a Corea del Norte a dejar de empeorar la situación, detener inmediatamente las provocaciones y el comportamiento amenazador. Mientras tanto, Pekín anunció la prohibición total de importación de Corea del Norte de carbón, hierro, plomo y mariscos. La medida entrará en vigencia desde este martes y ocurre en aplicación de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por su parte, desde Cartagena, el vicepresidente estadounidense Mike Pence enfatizó en que su país tiene todas las opciones sobre la mesa para responder a la amenaza nuclear norcoreana. Ahora, mucho se ha criticado a Trump, ¿no?, por la forma como se ha referido al tema norcoreano, lo hemos comentado acá, pero en este caso no le estará funcionando ese tipo de actitud, por ejemplo, con respecto a la China, para que China finalmente haya aplicado sanciones a Norcorea. Probablemente sí, pero el tema es que todavía no se resuelve el problema de fondo, ¿no? Y ya está hablando de, por ejemplo, ya firmó un decreto para investigar, digamos, la acusación según la cual China viola derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses. Entonces, digamos, por un lado, claro, la espada de Damocles pende sobre la cabeza de los gobernantes chinos para que China ayude con Corea del Norte. China está haciéndolo. Y estas sanciones, el cálculo es que de lo poco que tiene Corea del Norte de comercio, que serían $3.000 millones de exportación únicamente,
para tener ponerlo eso en perspectiva, es como la 11ª parte de las exportaciones del Perú, y es un país con una población un poco menor que la nuestra. De esos 3.000 millones de dólares se le quitarían 1.000 millones de dólares anuales de exportaciones. Entonces, 1/3 de las exportaciones, pero de una economía que es cerrada y que no depende mucho, o no depende fundamentalmente de su relación con el exterior. Lo que algunos alegan es que, claro, lo que sí sería eficaz en materia de sanciones es cortar las exportaciones de petróleo a Corea del Norte. Pero claro, ahí ya estás en un punto, yo diría que estas sanciones ya han llegado al punto en donde parte del costo y una parte sustantiva de las sanciones la va a pagar la población. Pero es una población que no tiene derecho a reclamo, entonces eso no sí. desestabiliza el régimen. Claro, pero digamos, pero está el tema de la ética de sanciones que no logran su propósito, pero afectan a la población. Ahora, más daño que el que le hace el régimen probablemente no les haga, claro. Porque en los años 90 el régimen tenía el programa nuclear y tuvo una hambruna por una confluencia de sequías y problemas de plagas, si no me equivoco, y en lugar de destinar parte de los fondos del programa nuclear a la alimentación de su población, prefirió pedir ayuda alimentaria y mantener el programa nuclear. Entonces, ¿qué es más cruel, no, en ese caso? ¿No? La Alianza Cambiemos, liderada por el presidente argentino Mauricio Macri, es la primera fuerza política del país tras imponerse en provincias clave durante las primarias legislativas. Sin embargo, el empate con el kirchnerismo en Buenos Aires, pero a nivel del Senado, le da alguna razón para poder celebrar a Cristina Kirchner. Victoria pírrica para Mauricio Macri. Cambiemos, la coalición que lidera el presidente de Argentina, se impuso en casi todo el país durante las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, jornada previa a las elecciones legislativas de octubre próximo. Según el escrutinio oficial, al 97.1%, Cambiemos obtuvo el 35.9%, mientras que el kirchnerismo y aliados sumaron el 20.3%. Nos sorprenderemos de que estamos empezando a recorrer los 20 años mejores de la historia de nuestro país. Los 20 años mejores de la historia de la Argentina. Y lo vamos a hacer juntos, porque es la manera, diciéndonos la verdad. Y sí se puede, claro que se puede. Sin embargo, la euforia inicial del gobierno quedó ensombrecida cuando la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón electoral, la expresidenta y candidata a senadora Cristina Fernández registró el 34.11%, forzando un empate técnico con el aspirante oficialista Enrique Bullrich, quien logró el 34.19%. La exmandataria acusó a Macri de pretender manipular los resultados y dijo estar segura que su lista, Unidad Ciudadana, fue la ganadora. Y el resultado en las elecciones parlamentarias de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana. La gobernadora de Buenos Aires y militante de Cambiemos, María Eugenia Vidal, respondió a las críticas del kirchnerismo y recordó que la oposición no apoyó el proyecto del voto electrónico. Hoy los mismos que se quejaban anoche de la demora en la carga, que fue la misma demora o menor que mientras gobernaban, son los que no votaron en el Senado el voto electrónico y la implementación en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Diversos analistas coinciden en que es muy prematuro afirmar que haya un resurgimiento del kirchnerismo por impedir la victoria de Cambiemos en la provincia bonaerense. Y es que las cifras de Fernández son las más bajas del kirchnerismo al obtener menos votos que el ex candidato presidencial Daniel Scioli en 2015. Bueno, yo no hablaría de victoria pírrica del partido, del grupo político de Mauricio Macri, porque han ganado en sitios clave, ¿no? Incluso le han arrebatado Santa Cruz, que es la provincia donde nació el kirchnerismo. Y donde gobierna la hermana de Néstor Kirchner. Sí, bueno, de hecho, la prueba de que el kirchnerismo entraba herido en este proceso electoral,
por los escándalos de corrupción, no solo en torno a Cristina Fernández, sino a algunos de sus exministros. Está el caso de este personaje de Obras Públicas que tira bolsas de dinero por $9 millones a un convento, digamos ya patético, ¿no? Entonces, claro, a ella le convenía que la elección no fuera sobre las denuncias que han surgido tras su salida del gobierno, sino un referéndum sobre el gobierno. Un referéndum sobre el gobierno. La paradoja es que el gobierno, sin tener un gran récord de performance, acepta el reto y gana, convirtiendo también en un referendo sobre la gestión de Macri estas elecciones. El discurso de ella era: ¿estabas mejor antes o estás mejor ahora? Claramente estaban mejor con ella, aunque no estaban bien, dicho sea de paso, porque casi no hubo crecimiento en los últimos años de su segundo gobierno. Pero en todo caso, claro. Bueno, no se sabía cuánto, porque no habían cifras tampoco. No habían cifras, no, pero digamos, las tarifas se han disparado después. Pero claro, lo que dice Macri es: estabas mejor porque ella mantenía tarifas irreales e insostenibles. Yo he tenido que sincerar tarifas, he tenido que, digamos, afrontar un déficit fiscal mayor de lo esperado. Eso implicó un costo inicial muy alto, todavía no salimos del costo del sinceramiento, pero ya hay síntomas de mejora, créanme, esto va a mejorar. Ese es un discurso difícil de vender y curiosamente lo ha vendido con eficacia, salvo probablemente en la provincia de Buenos Aires, pero incluso en la provincia de Buenos Aires, entre los dislates del candidato del oficialismo y las encuestas de opinión que auguraban un triunfo más bien claro de Cristina Fernández, el que finalmente hayan obtenido básicamente la misma votación no es tampoco una noticia particularmente buena para ella. El punto, sin embargo, es que la campaña todavía no empieza, todavía quedan más de 2 meses por delante. Que estas son primarias, Estas son primarias, esta no fue la elección. Pero son primarias. Pero ya ha habido antecedentes de primarias en donde el resultado no se ratifica el día de la elección, ¿no? Entonces hay que esperar, si no me equivoco, el 22 de octubre para ver el resultado definitivo. Y otro resultado importante, ¿no? Elisa Carrió, una lideresa de la oposición, sobre todo conocida por sus banderas de anticorrupción, que ahora va con Macri, ha tenido en diputados en Buenos Aires 49,55%. El candidato kirchnerista se quedó con un poco más del 15%. Macri fue alcalde de Buenos Aires y muchos consideran que hizo una buena gestión, entonces se preveía que ganara, pero ha ganado incluso con un margen mayor al esperado, ¿no? Sí. Bueno, vamos ahora a una pausa y al volver. Las protestas postelectorales continúan imparables en Kenia, además. Cientos de muertos por inundaciones en Sierra Leona. En Francia, un adolescente de 13 años murió y otras 6 personas quedaron heridas tras el impacto de un auto contra una pizzería en la localidad de Sepsot, a 50 kilómetros de París. Según indicó un testigo, había unas 20 personas en el establecimiento. La policía llegó de inmediato y detuvo al conductor del automóvil de nacionalidad francesa. Las autoridades calificaron el hecho como un acto deliberado, aunque no lo consideran terrorista. Y siguen los destapes de Odebrecht. Esta vez afecta a México. La corrupción sacude de nuevo a Peña Nieto. ¿Es el diario El País? 3 directivos, ¿no?, de Odebrecht aseguran que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y colaborador del presidente, recibió $10 millones en sobornos. Bueno, el caso ahora comienza a abrirse paso en México. Bueno, y este es el nuevo PRI. ¿Cómo sería si siguiera el antiguo PRI en el gobierno? En Kenia, la oposición denuncia que más de 100 personas murieron por la represión gubernamental tras los resultados electorales, aunque las cifras oficiales son mucho menores. El presidente Kenyatta invocó a sus adversarios a cesar la violencia y recurrir a los tribunales. La violencia arrecia en Kenia.
Según la oposición, que se niega a aceptar la reelección del presidente Uhuru Kenyatta, el gobierno ha asesinado a cerca de 100 personas. Sin embargo, esta cifra difiere con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene contabilizadas 24 muertes. Al margen de los números, las posibilidades de que se repita el fatídico episodio del año 2007 son muy altas. Diversos ciudadanos denunciaron que las fuerzas de seguridad ingresaron a sus viviendas sin previa orden judicial y reprimieron a los acusados de sedición, siendo una de las víctimas esta bebé de tan solo 6 meses de edad, hoy en estado de coma. Estábamos durmiendo en la casa y la policía estaba afuera persiguiendo a las personas. Luego solo oímos gritos, golpes a los vecinos. Posteriormente llegaron a nuestra casa. Mientras empujaban la puerta, lanzaron gas lacrimógeno y mi bebé de 6 meses no podía respirar. En una conferencia de prensa, el presidente Kenyatta hizo un nuevo llamado a la oposición a la paz. A nuestros amigos que aún no han aceptado el resultado, les seguimos extendiendo nuestro llamado a la paz para que utilicen cualquier mecanismo legal que exprese su insatisfacción, pero sin violencia. Ningún keniano quiere vivir en violencia con saqueos. Los voluntarios de la Cruz Roja Internacional hacen esfuerzos para atender a los heridos. Desde el último fin de semana, más de 170 personas resultaron con heridas graves, muchas de ellas por balas perdidas en las protestas. Incluso se reportaron 2 casos de violación sexual. Según Naciones Unidas, desde marzo los ataques aéreos de la coalición que apoya a las fuerzas democráticas sirias en la recuperación de Raqqa han matado a por lo menos 300 civiles. Las familias que han quedado en la capital de facto del Estado Islámico han huido, mientras que otras aún están atrapadas bajo las severas leyes de los terroristas. Los enfrentamientos entre las fuerzas democráticas sirias y los militantes del Estado Islámico se han intensificado en los barrios meridionales de Raqqa. La alianza kurdo-árabe apoyada por los Estados Unidos capturó 3 calles en uno de los barrios de la ciudad, que ha sido capital de facto de Daesh desde 2014. Decenas de familias han huido de Raqqa debido al incremento de los combates. Estábamos en una tienda de campaña, hemos estado allí por 3 meses. Dijeron que Esbahey y estaba vacía, así que fuimos por nuestras cosas y nos fuimos. La ofensiva en Raqqa ha avanzado con cautela en varias etapas, pero el Estado Islámico se resiste a la derrota con francotiradores, coches bomba y trampas que impiden a los civiles huir y cuidar sus vidas. Con respaldo aéreo de la coalición internacional, las fuerzas democráticas sirias luchan desde junio con el objetivo de eliminar al terrorismo de Raqqa. Esta es la segunda campaña más grande, luego de la emprendida en Mosul, que terminó con el Estado Islámico en julio. En Sierra Leona, más de 310 personas murieron y 2.000 perdieron sus vidas como consecuencia de las inundaciones que afectaron a Freetown, la capital del país. La Cruz Roja Internacional ha movilizado equipos de rescate para salvar a las víctimas, así como recuperar los cadáveres de los escombros. Este tipo de deslizamientos y aludes son frecuentes en países del África Occidental, informaron expertos, y según la ONU, más del 60% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Una pausa y al volver. Una misión imposible para Tom Cruise, además. Una danza multitudinaria en defensa de un parque nacional. El actor estadounidense Tom Cruise se llevó un susto, que vemos ahí, durante el rodaje de la película Misión Imposible 6 en Londres. Sin ayuda de un doble, la estrella de cine de 55 años saltó desde una plataforma a otra estructura mientras usaba un arnés de seguridad. De acuerdo con un video publicado en TMZ, el actor saltó demasiado pronto y chocó contra el edificio. En el video se puede ver a Cruise levantarse cojeando tras el incidente mientras es ayudado por el equipo de producción. Por ahora ninguno de sus representantes ha revelado la gravedad de sus heridas. La
La lucha por conservar un parque nacional en Indonesia llevó a unos 10.000 hombres a montar un espectáculo sin precedentes. Los hombres vestidos con trajes tradicionales negros y amarillos se colocaron en filas ordenadas para danzar al ritmo en el samán o la danza de 1000 manos, considerada una de las más populares del país. Los danzantes, pertenecientes en su mayoría a la comunidad étnica de Gayo, realizaron ocasionalmente movimientos ondulatorios, palmas en los hombros, sin romper la formación. El evento pretende proteger el Parque Nacional Mount Leuser, que alberga tigres y elefantes de Sumatra, amenazados por la caza furtiva y la destrucción de los bosques tropicales. Este miércoles se cumplen 40 años de la muerte del rey del rock and roll, Elvis Presley. El músico, nacido en 1935, empezó su carrera a los 19 años y se hizo popular por fusionar ritmos como el blues y el country en sonidos más rock. Su primer éxito llegó en 1956 con Heartbreak Hotel, un tema que lideró las listas estadounidenses y se escuchó en todo el mundo. Elvis también cantó clásicos como Hound Dog y Do Not Be Cruel, popularizando su éxito, pero además de músico, Presley fue actor, protagonizando cintas como Love Me Tender. A los 22 años, Presley, ya con fama y dinero, compró una mansión de 23 cuartos en Memphis, Tennessee. Elvis también sirvió en el ejército y aunque pudo gozar de una posición especial, él quiso ser tratado como cualquier otro soldado y pasó de ganar millones a solo $78 al mes. A los 42 años, el rey de rock murió en su casa en Memphis en 1977 debido a enfermedades del corazón y abuso de medicinas. Texas. Private Elvis Presley makes this a big... Elvis, you don't get out of the Army until 19. Y los amantes del Pokémon en Japón disfrutaron este lunes un desfile de más de 100 Pikachus como parte de un evento realizado en coordinación con las autoridades de Yokohama y la compañía Pokémon. Los fans de la serie animada han podido tomarse fotos y jugar con estos personajes. El evento durará hasta el 15 de agosto, donde se espera que aparezcan 1.500 Pikachus en esa región japonesa. Se espera que en la víspera de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 se realicen actividades similares. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Farid. Nos vemos mañana. Buenas noches.